eso es un regalo. Cuando me dicen Dios te bendiga, pues cada experiencia es un reto más, ¿sabes? O sea, y desde ahí empezó mi conexión con los arqueólogos que participaron en este. Son espacios naturales, que se generaron allí, permanecen allí. Exacto. Entonces, hablar un poco de cómo ha influido su familia en su trayectoria. ¿Qué significa para usted enseñar? Mira, tiene que trascender el conocimiento como trascender. Y ellos, para ellos, Guanadi es el Dios creador. Y deber saber, claro, cuando no sé, y lo digo, lo investigaré. Eso es cuando tú sientes que eres capaz de trascender y pasar esa barrera. Porque la vida te invita a respetar el tiempo, la paciencia. Estás en Conexión Guayana con Manuel Rivero. Hoy nos acompaña una mujer que ha hecho del arte una forma de vida y de servicio. Investigadora, ceramista y promotora cultural, Jacqueline Garaví. Ha dedicado años a la formación, la creación y el rescate de nuestras raíces. Su trabajo, inspirado en los petroglifos del Estado Bolívar y en la riqueza etnográfica de Venezuela, es una invitación a valorar nuestra memoria y nuestro patrimonio. Es un honor recibir en Conexión Guayana a Jacqueline Garibe. Excelente. Gracias por estar con nosotros, Jacqueline. Sí. Qué honor, qué gusto que puedas compartir con todos nosotros, con la gente del Estado Bolívar y los que nos ven fuera de Venezuela y en Venezuela. Esta experiencia tan bella que has llevado, pues, a través de los años, el poder mostrar la cultura etnológica de nuestras raíces a través de tus trabajos. Sí. Bienvenida a Conexión Guayana. Gracias, muy agradecida de este espacio y bueno, muy contenta de poder entablar esta conversación, este diálogo para ti y para todos, pues todos los que te escuchan, nos escuchan. Bueno, efectivamente siempre me ha atraído el tema etnográfico, pues el tema de las simbologías de nuestros ancestros ha sido siempre como un gusto que he tenido por plasmarlo en la cerámica. Desde hace tiempo que llegué a esta zona, a través también del trabajo que en estos momentos yo trabajo en Corpolé y sabes que cuando se construyen las presas se tiene que hacer un rescate arqueológico de todo lo que existe en esos espacios, arqueológico, biológico, hay una cantidad de cosas y normas que exigen que exigen para construir esas presas, ¿no? Y bueno, Corpolé en aquel entonces Edelca, ahora Corpolé, bueno, de alguna manera fue responsable en hacer todas esas connotaciones. Además hay que hacerlo porque lo exige el Banco Interamericano y toda una cantidad de protocolos que hay que cumplir. Y desde ahí empezó mi conexión con los arqueólogos que participaron en esos espacios y todo ese estudio pues, que se hizo. Entonces, claro, era maravilloso ir a la Piedra del Elefante, visitar esos lugares, ver en este caso en la Piedra del Elefante hay pinturas rupestres que datan de 30.000 a 40.000 años antes de Cristo. Y todo ese rescate arqueológico que hay que hacer de los petroglifos, que hay muchos que, por ejemplo, uno de los más importantes está en la Galería de Arte Nacional. Muchas de esas piedras, de ese rescate están en algunas partes de Venezuela, entre ellos la Galería de Arte Nacional. Está uno de los más importantes, que es el de los gemelos, que es un petroglifo que, bueno, no lo tengo aquí casualmente, pero él conecta, son como dos figuras humanas conectadas por el ombligo, y es un petroglifo que particularmente a mí me encanta, ¿verdad? Y es así, aparecen dos figuras humanas conectadas por el ombligo. Se llama el de los gemelos y describe pues la naturaleza humana, el hombre, ¿sabe? Entonces, claro, detrás de esas figuras uno se pregunta, bueno, ¿qué hay ahí? O sea, siempre te preguntas, ¿quién hizo esto? ¿Cómo lo hicieron? Todo eso son preguntas que me hacía. Y bueno, entiendes que más allá de todos los estudios que se han hecho, que hay una relación intercontinental de otros países, hay muchas teorías, ¿sabes? Porque tú estudias la tradición barrancoides y tú ves una perfección y un modelado que tú dices, cónchale, ¿cómo esta gente, si a mí me cuesta con instrumentos, cómo esta gente hacía esto? Tú te hacías esa pregunta, pero después, yo que, bueno, estudié historia del arte de alguna forma, cuando yo vi esas primeras piezas que estaban en el Ocomuseo y también las encontrabas por ahí en el Parque Cachamay, hasta pedazos de
de piezas, tú te preguntas, inmediatamente mi primera conexión fue con el arte mochica de Perú. Entonces luego tú lees algunas cosas, por ejemplo, con nuestros arqueólogos venezolanos, entre ellos María Saonoa, y él les pone que a través del estrecho de Bering hubo comunicación con otras culturas, y de ahí esa digamos, expresión. Claro. Entonces, bueno, más allá de esa relación de continentes que nos une, me llama mucho la atención es la expresión de esas figuras, de esos símbolos, ¿sabes? Esa expresión estética que me parecen hermosas, o sea, hay un atractivo, hay una conexión ahí que, bueno, que Eso te impactó. Eso me gusta mucho y le gusta mucho a la gente. Y la gente, hay muchos artistas que andan en busca y de alguna manera, bueno, yo lo poco que sé lo transmito, las copias y lo digo, ¿no? Pero en este momento estoy nuevamente en un rescate quiero hacer un trabajo, queremos hacer un trabajo junto con otra amiga no rescatar, no me gusta la palabra rescatar, porque rescatar es así como que darle vienes a relevancia, salvar, ¿será? pero sí darlo a conocer, mostrar esas figuras, pero ya con una connotación diferente. Yo dije, quiero que se haga cosmopolitan, que se haga, que lo vea el mundo. Entonces, claro, que lo vea el mundo, entonces se me ocurre, ¿verdad? Mostrar hasta las coordenadas. Claro, es un trabajo que vengo realizando, o sea, mostrar las coordenadas. Si esto lo encontré en la piedra del elefante, que la gente que lo vea sepa, está en la piedra del elefante, este es el mapa, puedes llegar así, darle como una valor agregado, orientación, mostrar la zona, ¿sabes? Tú subes a la piedra del elefante y tú ves el tren del Ferrominera pasando y es un espectáculo bellísimo. Yo digo, cúnchale, a mí me tocó, mira, estar en los museos de Smithsonian en Washington, que tuve la oportunidad de estar un ratico ahí, y yo vi una piedra no más de 3 metros, con pinturas rupestres. Y había una cola gigante para ver esa piedra, ¿sabes? Claro. Y eso a mí me llamó la atención. Yo digo, aquí tenemos la piedra elefante, que es un monumento rocoso inmenso, o sea, con unas connotaciones bellísimas, porque no es tan solo la piedra metida en un museo, esto está enclavado en una naturaleza con unos paisajes de verdad fuera de serie. Oye, podíamos desarrollar el patrimonio, nuestro patrimonio, podíamos desarrollar el turismo, las comunidades que están aledañas. Entonces hay un trabajo muy interesante que se puede realizar. De acuerdo a ese punto de vista, y disculpe que la interrumpa, porque sé que, bueno, está llevándonos a un punto donde podamos comparar lo que tiene, digamos, un nivel del mundo de desarrollo con nosotros que también tenemos la capacidad de mostrar. Claro. ¿Qué considera usted que es lo que no nos ha permitido llegar a ese punto? Mira, te voy a contar. Una de las razones por la que entro a Corpolé es porque me llamaron para dar talleres a las comunidades aledañas de los embalses. Y eso me llamó mucho la atención porque yo siempre quise enseñar, ¿verdad? Y si es en ese ámbito y apoyado por un músculo como en aquel entonces del que ahora Corpolé, tú dices, cónchale, tienes la oportunidad de hacer cosas. Y ese hacer cosas por tu ciudad y por la gente y construir, y además te enriqueces tú y disfrutas un trabajo así interesante, me llevó a darle una connotación, que eso que me estás preguntando, oye, ¿por qué no se hacen cosas? Teniendo recursos, perdón, que nadie tiene, porque la belleza escenográfica nuestra es única. O sea, tenemos estos caudales de ríos, tenemos una cantidad de imágenes ambientales que nos llevan a una escenografía prodigiosa para hacer cosas maravillosas, hacer turismo. Y eso Así es, son espacios no trasladados a otros. Claro. Son espacios naturales que se generaron allí, se permanecen allí. Exacto. Están entonces, allí. Fíjate, yo hice una propuesta y digo, hay que atreverse. Entonces, en ese momento estaba trabajando con un ingeniero en el tema ambiental. Fíjate, la cerámica me llevó, porque uno no hace cerámica y no te desligas, o sea, tú eres uno como artista, no te desligas de la historia y de lo que está en tu entorno. Entonces, hacer cerámica y estar enclavada en esas comunidades alrededor de los embalses, en espacios que yo nunca había visto, ni sabía que existían, ¿verdad? Y la gente no sabe que existen, porque son comunidades hermosas también. Te lleva a cuidar el ambiente. Entonces, claro, a mí me tocó formar artesanos en esa área
Y cuando me tocó construir los hornos, yo dije, cúnchale, pero aquí hay una cantidad de madera. Si yo construyo los hornos de madera, esa fue la primera etapa. Pero después dije, no, aquí me va a pasar como los guaymaros en Mérida, que no hay árboles ya, porque se instala una tradición que no es propia del lugar y luego si eso pega, Claro. bueno, acabas con un ecosistema, no en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en 5 años, pero a la vuelta de unos años, Claro. si el negocio funciona, vamos a acabar con los árboles. Entonces, Señora. claro, ahí decidí hacerlos a gas. Claro, eso me llevó a, fíjate, ¿no? A tener un cuidado por la naturaleza. Entonces, y eso me llevó luego, oye, pero aquí se puede hacer rutas turísticas, podemos promover el turismo, podemos hacer lo que decía antes, desarrollo sustentable, sostenible, Claro. porque tenemos la arcilla. Tú abres un hueco en cualquier lado de esta ciudad y encuentras materiales riquísimos, entre ellos la arcilla, porque ya lo he experimentado. Entonces, bueno, el asunto es que eso me llevó a plantearme otro asunto. Y para no echarte el cuento largo, a la final yo llegué a promover un desarrollo de embalses. Lo que pasa es que no se llevó, con la pregunta que me hacías, no le he perdido, ¿no? No se llevó a cabo por el tema, no sé, quizás burocrático, pues. Sale uno, entra otro, no hay seguimiento, no hay Correcto. control. Entonces, no hay sensibilidad para esto, para el tema de... No es que no haya gente que no esté sensible, sí lo hay y mucho, pero No es prioridad. Pero no es prioridad. Y más ahorita Y seguimos en eso. Y seguimos en dándole eso. prioridad quizás a lo que realmente lo tiene. Pero basta que haya alguien que tenga un cierto poder, y eso me pasó, y me autorizaron, ¿no? Esto es importante. Yo hice un trabajo, y vamos a hacer, imagínate, utilizar la red ferroviaria y hacer turismo de embalses desde Palúa, además como sitio arqueológico importantísimo de una de las fundaciones de la ciudad, desde Palúa hasta Tocoma. Ahora me Pero- detengo aquí un ajá. momentito y me disculpa, porque eso de Palúa me parece interesante, porque a veces uno habla del muelle de Palúa, pero no le da la connotación ni la importancia que tiene. Sí. Y usted acaba de hablar de que allí se encuentran unos... Vestigios de fundación de ¿qué la hay ciudad. allí? Claro, ahí se hicieron estudios arqueológicos donde de alguna manera se evidencia el asentamiento de una de la ciudad de aquí. O sea, esta ciudad estuvo fundada en varios lugares, entre ellos Palúa, y ahí hay muestras de asentamiento prehispánico, pues antiguo. Y esos estudios están, pues, ¿sabes? Entonces, así como en otros lugares, en Angostura del Orinoco y bueno, en fin. Entonces, el asunto también, tomarlo desde Palúa, era utilizar la red ferroviaria y tener acceso a que todo el mundo participara. Tú te podías montar y usar el mismo tren ferrocarril, o sea, porque él tiene unas horas. Bueno, adaptar el tren también para que la gente se montara, pudiera pararse en Piedra del Elefante, por ejemplo, articular con la comunidad preparar comida y empezar un movimiento de desarrollo del país, del territorio, porque ¿de qué se trata? Uno tiene que saber Dirigido hacia el turismo. dirigido hacia el turismo, respetando el espacio que ocupas, porque en eso es importante, o sea, hay que respetar pues las orillas de los embalses y todo eso. Entonces, pero si no tienes una connotación asistida, bueno, empieza todo este desorden de ocupación en los lugares que no debes estar. Gracias a Dios que, bueno, yo creo que la comunidad... Sí, lo que llamamos un desarrollo organizado, controlado, sin impacto asistido, negativo hacia las claro, comunidades y claro, hacia el medio claro. ambiente. Y ayudar a las comunidades también, pues, porque Claro. hay mucha riqueza Sí, porque es autogestión de también. vocación, de autogestión. Imagínate tú, yo me imagino, ves, llegas a la Piedra del Elefante, puedes tener, preparas a niños o adultos, adolescentes, que sean guías turísticos, que te lleven, que le enseñes la historia. ¿Cuánta gente no está ávida de saber de que hay unas pinturas rupestres que datan de muchísimos años atrás y que la gente sepa, conozca, haces el recorrido, paseas, comes? Bueno, de eso se trata, pues, ¿entiendes? Entonces, la gente conoce su espacio, conoce su historia, porque no hay nada más importante que conocer la historia, es ir a los lugares Claro, históricos como importantes. la elaboración de sus Claro, piezas de estas de cerámica, piezas, que claro. lo que muestran es una historia, porque Una se encuentra en historia. esas comunidades, usted las trae Claro. a estos sitios porque
lo primero que vamos a preguntar, y yo se lo Claro, pregunté, sí. ¿dónde consiguió esas figuras? ¿Dónde Sí, las vio? claro, claro. Estas primeras son del rescate arqueológico de Guri, ¿verdad? Entonces, claro, uno tiene acceso a cierta información y bueno, eso está también, ¿no? Si, el asunto es que recreas toda esas imágenes, pues gráficas que dicen mucho, hablan mucho de nuestros ancestros, cómo vivieron, Claro. qué les impactaban. Ahora, me gustaría que nos hablara un poco de cómo ha influido su familia en su trayectoria. ¿Ha tenido Ah, esa...? sí. Bueno, fíjate, mis padres, por ejemplo, mi padre era árabe y él era de Jerusalén, de Belén, de lo que llaman Betlehem, o sea, es uno de los pueblos más sufridos Y tocado y tocados Sí, del sí. mundo, pues. Ajá. Y él siempre me contaba que, bueno, las casas eran de tierra, de baré, que él vivía cerca donde estaba la gruta de Jesús. Y él me dice bueno, porque él siempre ha tenido esa afición por la tierra, o sea, a mí me ha encantado, siempre me ha gustado la cerámica, pues hacer cosas El y el contacto. contacto con la tierra, y más cuando llegué a Guayana, porque yo estudié en Mérida, ¿verdad? Y cuando llegué a Guayana, que me tocó trabajar como que te conté con las comunidades, me tocó explorar y buscar yacimientos de arcilla, porque era un grupo de personas numerables que trabajaban en ella. Entonces, claro, no podíamos estar comprando la arcilla, puesto que si íbamos a hacer un trabajo sustentable, lo ideal es que la buscáramos. Entonces, la misma gente, las mismas personas me decían, no, mira, yo sé de un tal lugar, y me llevó a encontrar muchos lugares de contacto con la tierra. Entonces, pero yo digo, bueno, ¿será que eso viene de mis ancestros, de mi padre? Mi papá le gustaba, yo hacía cosas y él se ponía a hacer cosas. Y él me decía, hija, de donde éramos nosotros, donde era su mamá, su papá, las calles eran de piedra y las casas eran de tierra. Entonces, bueno, será de ahí que Claro. viene, pero Tiene una siempre, influencia muy alta de eso. sí, claro, Claro. Y es y es genético. genético, eso está en la Claro. sangre. Pero Claro. bueno, sí. Ahora, ¿cómo se define usted? ¿Cómo se define Jacqueline? Ajá. ¿Quién es Jacqueline? Mira, yo cómo me defino, fíjate, yo me defino una persona que intenta cada día ser mejor. Como le decía una amiga, intento dejar los espacios y los lugares mejor a como yo los encuentro. Esa es una ley de vida para mí. Y bueno, no soy perfecta, pero intento día a día corregirme, o corregirme en el sentido de que entre tus valores y hay cosas que una vez o sea, tú te ves, oye, como que estoy chismeando mucho o no, o esto no debe ser. Entonces, bueno, corregirte en el sentido de que, digamos, darle un vuelco, Claro, ¿sabes? se llama Es reflexión. llamar a reflexión. Pero yo me considero una persona de verdad de hacer el bien, de enseñar, me gusta enseñar. ¿Qué Y significa para usted enseñar? mira, para mí enseñar significa que tú puedes descubrirte que eres un artista también. Eso lo estoy viviendo ahorita. La gente hace cosas, uno los guía, ¿verdad? Pero yo también me descubro, porque cuando yo veo lo que hacen mis alumnos, digo, pero qué maravilla, esto también lo puedo hacer yo. Entonces, me está pasando ahorita que descubrir y ver la alegría de alguien que sea capaz de hacer cosas y que creía que no lo podía hacer y hacen cosas maravillosas, o que alguien te diga, un alumno te diga, gracias profesora, porque gracias a este oficio pude educar a mi hijo y llevarlo a la universidad. Eso para mí es una gran bendición. Claro. Ahora cree, bueno, me imagino que sí, cree en la trascendencia del conocimiento. Claro, claro. Yo creo que es importante enseñar. Creo que es importante mostrar tus cosas, ser inspiración para otros, pues, ¿entiendes? Así como tú te inspiras de otro, así como me inspiré yo de mi alumno ahorita que hizo un caballo espectacular. Y dije, mira, qué maravilla, este niño, le decía a mi amiga que me acompaña en los talleres, este niño tiene una fuerza maravillosa. Y los alumnos, pues, por los proyectos que hicieron, empezando, ¿qué será si sigue? Entonces, Claro. eso para mí es de verdad grandioso. Qué bonito que pueda estar tan consciente de que tiene que trascender el conocimiento como Claro. trasciende
estos jeroglíficos, petroglíficos, que quizás perdidos en el tiempo fueron encontrados y ahora los podemos disfrutar en estos espacios. Claro, excelente. Es una manera de que la gente conecte con esa cultura tan interesante, tan ancestral, que como dice usted, detrás de esas comunidades lo que hay es curiosidad de saber qué hay. Sí, pero la preocupación de ellos cuando vienes a medio leer algo y a ver la figura, no están tan alejadas de nosotros, pues el sol, la luna, la caza, la pesca, el paso del morrocoy. ¿Cuántas veces tú no has visto que echan un piso de cemento y pasa el perrito y deja las huellas? Correcto. Entonces, bueno, a lo mejor dentro de unos años verán esas huellas del perrito o de la gallina. Exacto. Y hay gente que ya los asume como un hecho estético y yo quiero las lajas, pero que pasen las gallinas. Me gustan con las gallinas y las pisadas de los perros. Correcto. ¿Entiendes? Entonces eso es sumamente rico. Sí, ya se va a otro nivel. Sí, lo pasas a un punto de artístico, estético. Claro, porque al final yo siento que el juicio estético y la belleza y el apreciar obras de arte es un juicio interesante, es un juicio político. Porque el acto de que tú decidas que esto me gusta o no me gusta por ti, no porque estés influenciado. Correcto. Es un acto que te invita a ti a reflexionar sobre ti mismo y sobre lo que está a tu alrededor. Entonces, no, esto me gusta, pero no que sea que te diga que te gusta porque está influenciado por un gobierno, un partido, una cuestión. No, que te gusta porque en verdad yo quiero esto para mi vida. Claro. ¿Entiendes? Que puedas decidir verdaderamente tu gusto, no que se te imponga. O sea, yo creo, ¿entiendes? Claro, Eso es un sumamente... juicio libre. Un juicio libre. Claro, sí, un juicio libre sobre lo que ve, sobre lo que observa, sin ninguna influencia externa. Exacto. Es simplemente emoción y es simplemente lo que puedo percibir. Entonces la belleza estética, o sea, yo siempre pienso, digo, mira, si yo fuera alcalde, ya hubiera sembrado por esta avenida puros araguaneyes, por ejemplo, ¿no? Puros araguaneyes o puros apamates, o hiciera esto, esto y esto. Entonces, claro, fíjate, ¿no? El tema de embellecer el espacio que ocupas y tu ciudad con tantas bellezas escénicas que tenemos, darle continuidad a eso hace que tú como ciudadano sales a caminar y ves unos araguaneyes y la gente se toma fotos, sale, disfruta. Correcto. La contemplación es un acto importantísimo. Son espacios para la higiene mental. Para la higiene mental, para la contemplación. Entonces, eso nos falta mucho como ciudad. Jacqueline, ¿cómo nace Guanadís Estudio? Bueno, mira, por la necesidad de crear una figura, nosotros, bueno, yo particularmente no estoy como muy en el desarrollo del tema del Instagram, en la promoción tecnológica, pues, ¿sabes? Entonces, se me ocurrió hacer por el gusto por estas cosas etnográficas, bueno, decidimos escoger este nombre de Guanadi, que significa el Dios creador, para los indígenas, ¿verdad? ¿En qué lengua? Bueno, ¿Pemón? No, bueno, pero los pemones también, pero entiendo que para los yecuanas. Ah, ok. Porque tengo unas amiguitas yecuanas y para ellos Guanadi es el Dios creador. Entonces, escogimos ese tema, escogimos ese título en esta alianza con esta amiga Marisabel Moreno, que ella es artista, músico también, y decidimos crear un espacio sobre todo para estas piezas etnográficas, ¿verdad? Entonces, este Guanadi Estudio va a tener como una connotación de dar talleres diversos de cerámica y otras cosas. Además, promover las obras de autor, o sea, ella como artista y yo como artista, podemos trabajar tanto en conjunto como cada quien con su obra. Hay libertad, ¿verdad? Claro. O otra persona que quiera exponer. Y con el tema de la curaduría de piezas etnográficas, bueno, eso se dio un gusto para mí. Yo vivo comprando ese tipo de bancos, digamos, piezas incluso de ceremonia, pues. Entonces yo dije, oye, qué bueno sería promover también, si alguien quiere bueno, los collares en Ñepá a veces venían los indígenas y se los compraba toditos. Entonces, y son además de una belleza, ¿verdad? Son muy hermosos, pues. En ese sentido, promover, pues, porque ahorita, como bien sabemos que la mayoría de la gente está dedicada a la minería.
Y te lo digo porque tengo unas niñas yacuanas en mi casa y su abuelo, que es cacique, está en contra de eso. Está en contra de la minería, cosa rara, ¿verdad? Y les dice a las hijas, aprendan el arte. O sea, entiendo que los hombres hacen las guapas, las mujeres hacen la cesta, hay una cantidad de elementos así. Y no quieren, no saben. No están interesadas. No están interesadas, están pendientes de otras cosas porque prefieren incluso hacer cosas terribles como servir o sea, subir montañas y ellas son las que llevan los pesos. Muchachas de 15, 14 años son las que llevan los pesos y le pagan tantas gramas, no sé. Y yo oigo los cuentos, pues las historias, y digo, no puede ser, pero eso, incluso eso te puede hasta deformar tu columna. Claro. Una cantidad de elementos que no son realmente los más apropiados. Y claro, yo entiendo a veces, bueno, ¿será que la necesidad? Porque, bueno, Claro. sabemos que hay una situación compleja. Sí, bueno, también es la Sí. circunstancia con lo que se encuentran En este el momento. ambiente donde se están desarrollando, un Sí. ambiente influenciado Claro. de manera externa, ya no están aislados, Sí, ya no son sí. tribus aisladas, No. ya son tribus que están tocadas Sí. por el criollo, Sí, ese sí. criollo que llega Sí. a ejecutar esa actividad Sí. en esa zona, porque son zonas, bueno, usted sabe, en la Claro. selva. A mí me gustaría que nos hablara un poco qué las motivó a emprender juntas, a su amiga y a usted, Bueno, fíjate, a Marisabel mira, Moreno. trabajar con otra persona es sumamente interesante y enriquecedor porque nos apoyamos y nos aportamos, tanto ella en mi obra como yo en la de ella. O sea, me parece esto, me parece otro. Pero empezamos a dar talleres juntas. Empezamos a dar los talleres juntas, de los talleres de enseñanza de la cerámica juntas, y de ahí decidimos emprender juntas en ese proyecto, pues de enseñanza, también de promover piezas, promover artistas, y de elaborar también piezas con este tema etnológico. Entonces, claro, se nos han ocurrido ideas una tras otra, como por ejemplo, por ejemplo, si vamos ahorita tengo un paseo para la Piedra del Elefante y quiero tomar las coordenadas, hacer un mapa donde sea georreferenciado el dibujo con la pieza, darle ese valor agregado. Entonces hemos ido avanzando en ideas, ¿sabes? Entre café y café hemos ido avanzando en ideas y bueno, y decidimos formar ese equipo, pues, por así decirlo. El trabajo inspirado en petroglifos, ¿por qué? Bueno, te decía, o sea, más que hay un asunto que tiene que ver con la imagen, con el lenguaje gráfico que ellos implican. Luego, cuando lees algo de ellos, como te decía, esas figuras no están alejadas de nuestros intereses también. ¿Entiendes? El sol, la luna, las pisadas de los animales, el sembradío. Entonces uno... O sea, son símbolos muy actuales. Bueno, símbolos muy modernos también, muy Modernos, actuales, claro. porque también tú los puedes, digamos que no lo vas a copiar idéntico, o puedes copiarlo idéntico, pero también puedes transformarlo, usar un asa, o una pieza, esmaltarla y pintar contemporaneizarlo, pues, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, el tema de la simbología y más que todo para la promoción de la historia de nuestra localidad, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabe que eso existe. Entonces, bueno, es una buena manera de enseñar. No sé hasta cuándo nos toque, porque uno va haciendo cosas diferentes. O antes las hacía y las vuelve a retomar, porque yo antes Correcto. hacía mucho... Cíclico. Sí, entonces, bueno, eso es parte de eso. ¿Qué técnicas predominan en su trabajo? Mira, yo tengo mucho interés por la tierra, ¿verdad? ¿Sabes? Es maravilloso cuando encuentras la arcilla y tú la sometes a experimentaciones y sabes si resiste o no resiste y mostrar la arcilla como tal. Me gustan muchas cosas, de verdad. Uno ve por Instagram alguna y oye, yo hubiera podido hacer esto, qué maravilla, qué bello. O veo otro, o sea, te dejas influenciar. Pero básicamente me gusta, me impresiona mucho el tema de los esmaltes también y el juego el juego que hace el fuego con las temperaturas y lo que puedes lograr con el fuego y con la tierra, pues, porque es un tema, no es tan fácil agarrar un pedazo de arcilla, meterlo en el horno y luego hacer cosas. Eso termina en un estudio
A mí me pasó, yo una vez digo, Dios mío, necesito, no importa que me salgan un trabajo de 500 platos, bueno, y me salió un trabajo de muchísimos platos. Yo antes los hacía porque yo me traía una arcilla de Caracas con un proveedor de Caracas que te preparaba las pastas, antes eso se podía hacer, pero luego ya de un tiempo para acá ya eso es imposible porque es muy costoso el traslado, los costos, ¿sabes? Entonces tú tienes que, además, preparar tu propia pasta. Pero antes los ceramistas comprábamos la arcilla con un proveedor. Claro. Entonces, mira, le quiero chocolate, le quiero blanca, la quiero con grés, la quiero para escultura, y ellos te hacían y te mandaban una tonelada de arcilla. Así comprábamos. Pero de un tiempo para acá, el tema de los costos de nuestro país, la gasolina, toda esa serie de cosas, nos ha tenido que ponernos a trabajar con las arcillas locales. Claro. Y esta es una zona muy rica en arcillas locales. ¿Y si les ha servido? Excelente, maravilloso. De hecho, más nunca, todas esas piezas son hechas con arcillas de la zona, preparadas por nosotros. Y claro, eso requiere que tú, bueno, si se te rompe, echarle elementos, es un tema alquímico lo de las pastas, ¿sabes? Entonces, como te decía, me encargaron 80 platos para empezar y los 80 se me rompieron. Entonces tuve, oye, ¿qué pasa si yo los hacía antes? ¿Y por qué no ahora? Entonces me tocó indagar sobre la química de la pasta, la temperatura. Entonces, eso a mí siempre mira, yo tengo más de 40 años trabajando la cerámica y resulta para mí maravilloso abrir y destapar mi horno y ver cómo quedó. O sea, para mí siempre es una sorpresa. A pesar de que trabaje con los mismos esmaltes y parecido, pero siempre es una sorpresa, porque el fuego te da unas connotaciones muy, muy variables, la misma pasta, ¿sabes? Entonces se producen unas conjugaciones en el horno que a veces depende cómo coloques las piezas, también producen unas cosas. Claro. ¿Qué lugar ocupa la investigación en sus creaciones? Mira, bueno, está hablando sí, de eso. Estoy hablando de precisamente eso. Del tema de la arcilla. Yo creo que es necesario, a mí siempre me ha gustado el estudio, o sea, me gusta mucho hacer, ¿sabes? Trabajar y eso, pero también me gusta investigar sobre lo que hago, pues. Entonces, y en este momento que estoy dando talleres, bueno, es mi deber saber. Claro, cuando no sé y lo digo, lo investigaremos, porque no todo lo sabes, ¿no? Claro. Pero siempre para mí es interesante jugar con esa superposición de, por ejemplo, en el caso de los esmaltes, voy trabajando y he descubierto cosas, o sea, por lo menos la superposición de esmalte, digo, oye, si coloco este esmalte aquí, eso lo supe yo, ¿verdad? Y mira estos efectos, qué maravilla. Como ensayo y error. Y resulta que después vi que hay una cosa que se llama superposición de esmalte, que es una técnica, pues. Bueno, ¿sabes? Entonces yo me sorprendo, digo, mira, pero yo lo había descubierto sin antes saberlo. Entonces, eso es muy interesante. Qué bien. ¿Cómo surge la labor de curaduría? Ya hablamos. Claro. ¿Cómo surge la de promocionar piezas y eso? Claro. Que él ha venido desarrollando o quiere entrar. Claro, en este caso yo lo he hecho muy informalmente, que tengo en mi casa piezas que me gusta comprarle a los indígenas, que encargo piezas quisiera encargar unas guapas, pero se me ha sido difícil, pues. Entonces, bueno, como digamos, propuesta tengo eso, ¿verdad? Dada mi cercanía con algunos indígenas, por lo menos en este caso con estas personas, esta familia yecuana, y también los pemones de Sarimpatoy, una comunidad a la cual estuve con ellos en algún momento, por alguna razón, estuve en la casa de ellos. Entonces, hacen cosas maravillas, tejen techo completo, y tú dices, oye, esto no se ha visto, esto hay que llevarlo para que la gente lo vea, pues que lo disfruten no solo el que Bacanaima, sino la gente que lo puedan apreciar. El común. Claro. Entonces, en eso está el tema de la curaduría con piezas etnográficas. Pues. Qué bueno. ¿Qué busca transmitir con sus obras? Mira, hago mucho también cerámica utilitaria. Me gusta hacer cerámica utilitaria porque el hecho de llevar a lo cotidiano lo bello, eso para mí es importante, ¿sabes? Entonces, bueno, tú ves que todo el mundo, yo quiero una vajilla tuya, yo quiero unos platos tuyos, quiero unos tazones tuyos. Entonces, eso me parece fundamental, que la cotidianidad sea piezas hechas a mano. No es lo mismo
A veces bueno, vemos que en ciertos mercados venden unos platos bellísimos y baratísimos, pues, ¿entiendes? Pero no, yo quiero es uno tuyo. Claro, entonces me gusta mucho lo utilitario, el arte de lo utilitario en la cerámica. Eso me llama mucho la atención. Me gusta. Tiene un componente espiritual, tiene un componente, digamos, emocional. Claro, Cuando sí. usted comienza a diseñar y a transformar esas arcillas en piezas. Claro, mira, porque me gusta tornear, ¿sabes? Yo digo que para mí, si tú quieres hacer meditación, tornear las piezas, el torno, de verdad que tengo esa habilidad porque tengo años en eso. Y yo me pongo a tornear, yo trabajo siempre, venda o no venda. ¿Y por qué haces si tienes tanto? Pero a mí me gusta tornear porque tornear es como una meditación. Tú te pones a tornear y te lo juro, te olvidas de todo el mundo. Te olvidas que el tiempo pasa. Entonces, crear formas, luego todo ese proceso de pintarla. Bueno, ¿cómo la voy a pintar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay tantas ideas que yo creo que el tiempo no me va a alcanzar para como plasmarla. Pero lo más importante es cuando alguien las ve, cuando el otro la ve y dice, oye, yo quiero, mira, es que tomar café en una taza de cerámica no es lo mismo. Conecta con la pieza. Entonces conectas con el presente, conecta con la pieza, con el momento, con esa cosa de la contemporaneidad, de vivir el proceso interior, pues. Porque Ahora fíjese, yo la estoy sí. escuchando con mucho detenimiento Ajá, y no puedo evitar ajá, que a mi mente llegue que su niño interior, Ajá. al momento de sentarse ajá. a hacer esa pieza, como usted dice que se transporta, prácticamente se Claro, traslada, se claro. aísla, Sí, sí. ese niño interior es el que realmente sale y fluye en ese momento. Claro, sí. Está extasiado. Sí. Sí, porque fíjate, somos hijos de este tiempo, como dice Octavio Paz, y no escapamos a ellos, ¿verdad? Y en este tiempo tú ves de corredera, de la inteligencia artificial, tecnológico, ¿no? Que tú tengas la capacidad y el trabajo, que es tu trabajo, por lo menos el mío, de conectar con la tierra, de hacer cosas, es algo, Es manual. es Es el manual, tacto. es un desarrollo de motriz, pues que tú, no sé si es que... No, y bueno, le hablo, perdón, y le hablo de la niña y del niño interior, Sí. porque imagínese qué niño Sí. en la época de nosotros, porque me Claro. incluyo, no jugó con tierra. Claro, No todos, jugó todos. metras, no tocó Sí, tierras, no se bañó en claro, arcilla, no se claro, bañó en la lluvia. O sea, no hubo contacto con la naturaleza de manera directa. Entonces, claro. Sí, creo que... esa es la parte bonita, pero basta que te encarguen un poco de cosas que tú dices, ay Dios mío, como los platos que me encargaron un hotel, por cierto, muy reconocido de aquí, y se me han roto, y entonces, mira, tengo el evento, entonces hacerlos de nuevo, no te preocupes. Claro, bueno, ya viene la parte comercial. Ese es otro tema. Sí. Ya entra Jacqueline, no el niño. Claro, no, pero eso es interesante porque también la experiencia te lleva a resolver los problemas y decir, Claro. no, te los vuelvo a hacer, no te preocupes. Entonces, bueno, investigar y viene la investigación, Claro. llamar a un amigo, de hacer todas esas Llevarlo cosas, al punto de que sea funcional. que sea funcional. Pero que al sea descubrirlo, me factible. imagino que la satisfacción es grandísima. Claro, claro. Al descubrir que puede lograrlos de esa Claro, manera. es que eso es cuando tú sientes que eres capaz de trascender y pasar esa barrera, te sientes empoderada, pues, Claro, ¿entiendes? Eso claro. es importante. Y no por nada extraño, usted ha Sí. tenido el contacto con esas etnias Sí, huyecuanas sí. y estos petroglifos, Claro. porque fíjese Sí. que es precisamente eso, es lograr plasmar en un momento determinado del tiempo Del tiempo, sí. una sensación, una emoción que representa o representó en ese momento para ese ser que lo puso allí, Sí. que lo puso en esa piedra. Para nuestros abuelos. Esos eran Exacto, nuestros representó abuelos. un momento especial porque Claro. lo llevó y lo inmortalizó. Claro, claro, así es. Que ahora usted lo está trayendo En otro a contexto, exacto, claro. a esta época. Claro, Y ese proceso usted lo vive Ese cuando termina ese plato que no se rompe. que no se rompe, así es, eso mismo es. Es así, ¿no? Sí, es así. Qué bonito. Sí, es lindo, es muy Qué lindo. bonito porque es ese hilo conductor Claro. que la mantiene digamos, en la esencia. Y lo más importante, como dicen toda la gente que le gusta su trabajo, es que
tú estás haciendo lo que te gusta. Correcto. Y eso es la Y el clave. que le hace, y si estás haciendo lo que te gusta, Tú prácticamente pasas. no es trabajo. No es trabajo. No es trabajo porque es un momento de relajación. Sí, Lo disfrutas. Lo disfrutas. Hasta el dinero pasa desapercibido. Sí, porque es algo que se adhiere de manera claro, como consecuencia, pues. sola. Así es. Así es. Y yo creo que eso es lo que debería de buscar cada ser humano, la Claro. satisfacción de hacer cosas Que te gusten. en positivo. En positivo. Exacto, Claro. porque bueno, hay cosas que Claro, hacen, que sí. encantan, que no son lícitas, Así es. pero no son correctas, pero hay cosas que llenan el alma Claro, sí. y llenan el espíritu y Sí. es lo que te hace ser lo que Claro. eres, una persona de Dios, porque me imagino que Claro. cree en Dios. Mira, tú sabes, claro, tú sabes que hay una cosa que me dice mucha gente que me parece bello para mí. Jacqueline, Dios bendiga tus manos. Eso es un eslogan que a mí me parece hermoso porque me lo dice siempre la gente por las cosas que hago, pues de alguna manera, oye, qué bello, qué bonito, o sea, hay gente que le gusta, otra, pero el que le guste, que me dice eso, para mí eso es un regalo. Cuando me dicen, Dios bendiga tus manos. Qué bonito Eso me porque es parece una muy bello. manifestación de Dios. Claro. Y eso es una virtud y que Dios te la dio y la has sabido llevar. Sí, claro, y es claro. un regalo. Y es un regalo. Y es un regalo que compartes generosamente Sí, con todos, porque sí. hasta conmigo, pero yo tengo una Claro. pieza tuya. Sí, sí, y a mí me sí. parece una pieza tan extraordinaria. Claro, claro. Y yo a veces la observo porque es inevitable no Claro, observarla. así es. Y eso, como dices tú, es un momento de captación, de Claro, interés. claro. Y la mente se conecta y te saca de lo que puedes estar pensando. Sí, es interesante. Y te lleva al momento. Eso es lo que hace la obra de arte, pues. Así es, muy bonito. ¿Qué sueños y proyectos le gustaría concretar en el futuro, Jacqueline? Sí, mira, me gustaría dar continuidad a exposiciones fuera del país, en el mismo país. O sea, yo en algún momento sí estuve en el ámbito de exposiciones, pero quiero dar continuidad a ello porque eso implica un trabajo de investigación y cada experiencia es un reto más, ¿sabes? O sea, cada muestra te lleva a otra que te hace explorar otros asuntos. Claro. Entonces, bueno, eso es uno de los De lo que te gustaría. me gustaría seguir, pues, seguir en esto de la investigación y seguir explorando una línea de lenguaje que me lleve a otras experiencias. A otro espacio. Sí. Brevemente, ¿qué consejo daría a quienes desean dedicarse a la cerámica? Mira, les diría que voy a decir lo que ellos me dicen, ¿sabes? Oye, no quiero terminar este taller, quiero dar continuidad, porque le pasa lo que nos pasa a todos cuando estamos trabajando con las manos y con la arcilla, porque el contacto con la tierra te hace explorar parte de ti, porque la arcilla te invita a respetar el tiempo, la paciencia, cultivar la paciencia. No puedes hornear si está mojado. Si no amasas bien, se te explota la arcilla. Entonces, yo le decía eso a los muchachos y eso parece mentira. Y los elementos de la tierra, tienes que trabajar con la tierra, el fuego, el agua. Entonces son elementos, cónchale, casi que místicos, pues. Y eso, las personas que trabajan con la cerámica, yo los invito a que, bueno, siempre y cuando les guste, continúen y perseveren, porque esa es la clave, pues. O sea, a veces tú tienes impedimentos, se te explotan las piezas, pero vas a tener mucha satisfacción. Es perseverancia. Perseverancia, sí. Jacqueline, gracias por acompañarnos en Conexión Guayana y por compartir con nosotros parte de su historia y de ese hermoso trabajo que realiza para preservar nuestras raíces a través del arte. Le deseamos mucho éxito y que Juana Di Estudio continúe creciendo y dejando huellas en nuestra cultura. Así será. Gracias a ustedes también por esta hermosa entrevista. La he disfrutado mucho. Y esperemos que volvamos a hacer otro contacto. Así es. Siempre estarás, bueno, serás bienvenida. Conexión Guayana siempre va a estar abierta para que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden que esta y otras entrevistas las pueden disfrutar en la aplicación de Conexión Guayana, disponible en Play Store
Si aún no la has descargado, aprovecha el código QR que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima edición de Conexión Guayana. Dios los bendiga.